donde soy, mi casa está en la frontera. Bueno, volvemos a segunda hora de No es todo lo mismo. Como ya lo tenemos acostumbrado a la audiencia, en esta segunda hora presentamos el editorial de Nueva Frontera en la voz de Manuel Hey, y hoy trajo un invitado, el médico cirujano Claudio Boyano, que va a hacer su presentación y tiene algo interesante que plantearnos a nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, Manuel. Claudio. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, la inquietud viene por el lado de hacer una apreciación acerca de lo que se discute hoy como derechos esenciales, que no es que una discusión, sino que desde 1948, cuando la ONU fija la salud como un estado de bienestar físico, psíquico y social, queda implantado que cuando esos derechos no son legitimados a nivel comunitario, nadie puede hablar de ausencia de enfermedad. Ajá. O sea, no nos podemos considerar sanos si una sociedad no está sana. Perfecto. Y hoy por hoy es una de las falencias más evidentes. Empieza a recortarse los medicamentos del PAMI, hay una serie de sucesos donde es un derecho no garantizado. ¿Lo ves solamente en esta ocasión, en esta geografía, estamos hablando de Argentina, o tenés una mirada más globalizante de este fenómeno? Hay una discusión plena con respecto al sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario es mixto, público y privado, y eso de por sí genera mucha incertidumbre, porque el público prácticamente se deja en manos del Estado, y encima hoy por hoy se dice que el privado está desregulado. Uh-huh. Entonces, de esa manera, la gran disquisición es como se conjugan esos sistemas. El sistema tiene varios actores, ¿no? Por ejemplo, la corporación médica, la cuestión de los... la industria farmacéutica. La industria farmacéutica, después las famosas prepagas, como las que tenemos ahora, y finalmente están en ese eslabón lo que pasó hace 24 o 28 horas en Capital Federal con los enfermeros. Sí, es un sector que agrupa varias, de todos ellos, desde tu mirada de médico, ¿cuál es el que tiene mayor intensidad nociva, si vamos al caso, en el sistema? Básicamente el problema, yo creo que cuando uno no puede fijar un marco regulatorio de asistencia o de reglas de juego, por ponerlo, cuando Ilía en su gobierno en el 74 pagó con un golpe de Estado por querer manejar las patentes de los medicamentos. En ese momento, la mayoría de los laboratorios en Argentina eran extranjeros. El mayor peso lo tenían laboratorios extranjeros. Y hoy por hoy también es un marco regulatorio que es intangible, es difícil de precisar. Y eso, a mi entender, no puede estar de otra manera que no sea manejado por el Estado, por un Estado. Por lo menos regulado. O regulado. Y bueno, y las prepagas lo mismo, están desreguladas. La salud pública, que es un participante pleno del servicio o del derecho a la salud de los habitantes de la Argentina, por ejemplo, tiene un nomenclador para facturarle a las prepagas que se atienden en los hospitales, ya sea por emergencia o por lo que fuera, que no existe al lado del resto de los nomencladores o de las listas de precios que tienen las prestaciones médicas. Manuel. Sí, lo que cuenta Claudio está dentro del marco de un avance. A ver, hasta acá, cuando él dice es un sistema mixto,
había una interacción sobre el sistema de salud entre el privado, que en general mira desde sus intereses, porque al fin y al cabo son intereses comerciales lo que hay detrás del privado, y el Estado, que ponía la salud pública como otro integrante de ese servicio de salud. Y se mantuvo en un equilibrio inestable, dependiendo las épocas. Él cuenta, cuando el Estado quiso avanzar en la época de Ilia, el rebote fue un golpe de Estado. O sea, hasta acá llegaste, digamos. Después, en otras épocas donde quizás la fuerza política de la sociedad a través de sus partidos pudo fortalecerse, como fue la época del kirchnerismo, por ejemplo, se logró avanzar y, por ejemplo, se puso la ley de genéricos. Ajá, me ¿no? acuerdo. Para quitarle poder a los laboratorios, Sí. sobre todo laboratorios extranjeros y todo eso, y tener medicamentos mejor regulados a través del Estado. Incluso se avanzó en algunos productores de medicamentos nacionales con injerencia del Estado y de las universidades. La universidad, Bueno, ahora estamos en una época de retroceso. ese retroceso. O sea, ese equilibrio inestable empieza a volverse en contra. Y creo que nunca había llegado el capital privado a tener tanto poder político al punto de que quienes nos están gobernando están diciendo que el Estado debe desaparecer. O sea que básicamente la salud en ese equilibrio va a quedar absolutamente desregulado y a favor del capital privado. Creo que eso es lo que nos está contando Claudio de alguna manera, ¿no? Para poner un ejemplo práctico, lo que ocurre en muchos casos es que en algún momento a la salud pública se la hizo competitiva, de alguna manera se generó el polo de Malvinas Argentina, hospitales de altísima complejidad, donde el mismo Garrahan, que tiene una función muy importante en Capital Federal, como foco público de asistencia, y evidentemente lo que se está haciendo con esos centros de alta complejidad es desmantelarlos, Vos mismo sos protagonista dejarlos acá. de ser competitivos. Vos mismo sos protagonista acá de algo parecido. El otro día contaba... Acá nosotros, hasta hace 5 años aproximadamente, los servicios de alta complejidad de la cirugía cardíaca eran absolutamente privados. Hace 5 años iniciamos un servicio de cirugía cardiovascular en el Hospital Castro Rendón, pero que es de Neuquén. Sí, sí. O sea, está focalizado en Neuquén. Neuquén no recibe pacientes de Río Negro. Acá en esta zona, en esta región, sí se cumple eso de que no se cumple. Hay un límite. Hay un límite. Hay una General Paz. Sí. Mirá, Hay un General puente Paz. carretero. Hay un Mirá. puente. Eso es nuevo para mí. Sí, Explayate un poco, la salud pública de Río Negro es asistida en la parte privada. O sea, la cirugía cardiovascular, por lo menos de Río Negro, se atiende en centros privados, porque no hay cirugía cardiovascular pública, y hoy por hoy también el ministro de Salud está diciendo que no tiene cómo retener a los médicos, que está evaluando cómo va a pagar las guardias médicas que están demasiado desactualizadas, buscando la forma de tentar a médicos para que vuelvan al sistema público, porque el foco estuvo en precarizarlo. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora lo quieren...? Y yo no sé, o sea, yo creo que no es un Neuquén problema es de... otra historia. Por otra ahora sí, realidad. por ahora sí. De todas maneras, la competitividad del sistema público en Neuquén se mantiene en un foco tienen otra realidad geográfica. Neuquén capital es un centro muy cosmopolita en la provincia, muy importante, y es el centro de derivación. Río Negro tiene focos habitados mucho más complejos, Claro. más distantes, Ah. toda la zona atlántica, la centralidad de Bariloche y el valle, el Alto Valle por este lado, que hacen que no Imposible. sea tan centralizado. Bien.
tiene Claro. una complejidad diferente, por lo menos desde mi punto de vista en el foco de salud. Neuquén es mucho más fácil manejar esa complejidad porque la complejidad está toda centralizada. Por la misma cuestión geográfica, podríamos decir. Sí, se Acá podría la decir que extensión sí. territorial en Río Negro complica Y la cantidad de habitantes. la cantidad de habitantes. O sea, Y- la cantidad de habitantes está focalizada en la capital, en Neuquén. Claro. Y creo que también hay una diferencia de orientación política, ¿no? A ver, A ver, Neuquén desde el MPN, Sí. si bien fue perdiendo esa potencia inicial de la cuestión más nacional y popular, sí, pero se mantiene de alguna manera la idea de un Estado fuerte, que era esencialmente al MPN. De hecho el MPN era como un peronismo subsidiario en Neuquén. En cambio en Río Negro, desde el comienzo de la democracia, los gobiernos radicales en aquel momento tuvieron una mirada mucho más pro capital privado. ajá, De hecho, Masachesi le otorga a la familia, ¿cómo se llama? Schroeder. Schroeder, un crédito impresionante en aquel momento para que Schroeder se instale de manera privada en el centro de alta complejidad de salud. O sea, la provincia termina dependiendo de Schroeder por voluntad política. O sea, Schroeder se instala como un centro de alta complejidad con capital que le otorga a la provincia. En aquel momento Massachusetts era Sí, sí. 5 millones de dólares, que lo devuelve en prestaciones al hospital. O sea, es una decisión política de que sea el privado el que tenga el centro de la respuesta en salud. Y vos, Claudio, creo que eras médico en aquella época. Yo llegué con ya todo el sistema consolidado Claro. cuando se forma el servicio de cirugía cardiovascular. ¿Eso es en el Alto Valle o en Costa Atlántica? No, acá en Cipolletti. Pero toda la provincia Toda pasó la a provincia. depender de eso. Sí, era el centro de derivación. Lo que hoy es Leven. Claro. Claro. De hecho, sigue siendo el centro de derivación de la provincia. Y entonces De la la pregunta que asistencia viene... de alta complejidad. Está. Y entonces la pregunta que viene de Boca de Jarro es mejor el sistema privado entonces? No, decidieron que la opción Son de salud, decisiones. claro, que la opción de salud fuera por lo privado, fue una decisión política. Perfecto. Entonces, en desmedro del hospital público, como por ejemplo el El hospital Mogliacchi. público, si vos tenías alguna cuestión que necesitaba alta complejidad o determinada tecnología, tenía que acudir al centro. Pero tenés que tener obra social. Si no, tenés obra No, social... es que el hospital No, te lo hacen mandaba. convenido. Ah, En ¿sí? convenio. Claro. Ese crédito que le dieron originalmente se devolvía en prestaciones. Ajá. O sea, necesariamente la salud pública tenía que pasar por el sistema privado en determinadas prestaciones. O sea, no se desarrolló a nivel salud pública esto que está desarrollando hoy Neuquén, por ejemplo, que depende de la salud pública, depende del Estado. Y eso, pues, además de decisión política, ¿no? Decir, bueno, optamos por esto. En el caso de Río Negro, ¿lo justifica el hecho de que sea un territorio tan extenso y que el Estado no se pueda, por una cuestión logística, hacerse cargo? En determinado momento. ¿O es uno- porque se juegan a la ruleta la guita de que viene el presupuesto que viene del Estado? ¿O es porque no viene el presupuesto como tiene que venir de Nación, por ejemplo? Yo creo que es un modelo de político y un modelo de negocio, porque de última, en ese sistema, si alguien se tenía que operar en Bariloche, igual lo traían a Cipolletti. Jódeme. Sí, Y si el centro estaba acá. y sigue estando. O sea, Sigue no es un estando tema acá. de Sí, la dispersión. derivación sigue siendo igual. O sea, la provincia en sí no tiene ahora... ¿Tampoco en Capital, en Vietnam? No, Jódeme. no. Pues yo soy forastero de acá, pero realmente es... Es que No, fue una no. decisión de qué modelo de salud vas a dar. Y en eso Neuquén tuvo una decisión aparte, de hecho.
Y los distintos cambios políticos que hubo desde esa época de nacimiento de la democracia después de tanta dictadura, ninguno dio otra opción que no sea esta. ¿Y cuál fue el cambio político? No sé, por eso hubo- te pregunto, yo lo No, desconozco. no, acá no. Es que no hubo un cambio político en ese sentido. O sea, cuando llega el peronismo, Ujú. después de, no sé, 20 y pico de años de radicalismo y de negocio de ese tipo, Sí, lo que podría, no sabemos, haber sido diferente, que era la postura de Soria, duró 10 días, Claro. hasta que se murió, Ajá. hasta que se mató. Bereltinec siguió la misma línea. o sea, corregime o ubicame en esto. En la época de que Soria toma el gobierno, ¿fue después de 20 años de radicalismo? Sí. Ah, Desde el 83 estaba el radicalismo. ¿Cuándo gana Soria? ¿En qué año gana Soria? 2000. Pierde primero pierde una elección por un punto, Sí. después de Berani, Verán, mirá vos. Con Sainz. con Sainz, queda Sainz, Gana en el y después le gana el otro periodo en el... 2003, Sí, cuando gana Kirchner. no. ¿Cómo? ¿Kirchner a nivel nacional? No, acá. Soria. No, sí, pero digo cuando gana... Creo que es la misma elección que gana Soria. No. No. Van dos periodos, son 8, 2015. Digo, ¿cuándo gana Soria? Ahí, 2015 creo. Ah, Porque la elección anterior la pierde. claro, o sea, mucho más de 20 Mucho años. más. Mucho más. 30 y pico de años de radicalismo. Eso... Igual Soria no se mató, lo mataron, pero bueno. Sí. Este, bueno, y eso nada, hace... pero, o sea, en lo expansivo, en lo general, volviendo a lo del sistema, son sistemas que deberían tener una regulación, porque la deberían tener. Y lo único que lo puede potenciar es la decisión del colectivo, de una comunidad, del Estado. De un Estado. Cuando desaparece, que de alguna manera es lo que ocurre, se transforma en una anarquía y si uno no hace que la salud pública de alguna manera sea competitiva, pasa que se precariza y ya no es competitiva y ya no puede... Acá ocurre sobre todo con la alta complejidad, pero si uno va al resto de las conductas o de las necesidades que hacen a la salud pública, también está precarizada. La falta por ahí de vacunas, la falta de medicamentos en los hospitales, y eso empieza a ser un foco para la gente que no puede acceder a un sistema de salud acorde a sus necesidades. Más allá de la enfermedad, a las necesidades cotidianas. Cotidianas. Sí. Sí. Por ejemplo, supongamos que el dengue llegue a esta zona. Sí, hay ¿Tenés que... cobertura? No, debería haber un plan de vacunación, debería haber un plan de contingencia, que por ahí es cierto, desde lo organizativo aún no sea necesario, pero ¿quién lo va a prestar? Es que en la zona donde... Si va a estar en manos de las privadas, ¿cómo va a ser? Porque la gente más vulnerable, sobre todo ante el dengue, Ujú. es la gente de menos recursos. Ujú. Y esa gente no tiene prepaga. Y muchas no tienen obra social. Entonces ahí es donde uno tiene que discutir cuál es la función y cómo va a ser. Porque cuando nos afecte, nos va a afectar en la salud colectiva. Claro. Cuando haya circulación de dengue, el problema ya no es de los que no tienen recursos, es comunitario, Claro. es de todos y nadie escapa a eso. Exacto. Entonces, de alguna manera, ese foco tiene que existir para que seamos saludables. Si la comunidad no es saludable, nadie es saludable. Nadie puede creer que por pagar una prepaga, Zafa. claro, ¿Qué querías agregar? Claro, es lo mismo que la inseguridad que dice, bueno, yo pongo alarma y pongo reja, Sí. pero termina siendo víctima de la inseguridad igual si se expande en la sociedad. No, te decía que acá el dengue es algo potencial, pero en los lugares donde ya se sabe
que hay dengue y que es endémico, como en el norte, por ejemplo, Sí. o incluso en Córdoba y Santa Fe ahora, Sí. no se está haciendo absolutamente nada sabiendo que se va a venir, que la epidemia no es que puede venir, viene y va a ser cada año peor, y sin embargo no se está haciendo nada. Se suspendieron todos las campañas de prevención, se suspendió el tema de la vacunación, e incluso se agrega que un equipo de CONICET acaba de descubrir un sistema de prevención de dengue y de detección temprana del dengue, y como la científica que lideraba el equipo tiene posiciones políticas diferentes al gobierno, el gobierno se negó a publicarlo. Jódeme. Perdón, quiero aclarar, las elecciones fueron elecciones 2011. Había 2011. dicho 2011, había dicho 2011, elecciones 2011. Ya el 1 de enero de 2012 lo matan. Ahí quedó, 2012. O sea, por una cuestión ideológica se negaron a publicar un trabajo que era absolutamente necesario y muy importante para la cuestión del dengue, y se empezó a conocer a nivel internacional. Otros equipos científicos empezaron a hablar del tema, que cómo podían hacer eso, y 30 días después recién lo publicaron. O sea, aceptaron de que ese trabajo estaba. No es vacuna, sino es un sistema... Un sistema de detección temprana para poder focalizar la vacunación. O sea, algo absolutamente imprescindible en un momento donde dicen que no hay recursos, donde epidemiológicamente importante. Donde no están masivizando la vacuna, que les dicen la vamos a concentrar. Bueno, esto te detectaba como para decir, bueno, es acá. Y no lo publicaban por una cuestión ideológica y por la orientación sexual de la que dirigió el equipo. Jodeme. Vos sabés que... voy a esto ahora. Ayer escuchaba en el informativo Farco, me parece que era un médico de Rosario, que hablaba de que en Rosario, en Santa Fe, no llegan los contingentes de vacunas, porque parece ser que es alemana la vacuna. Hay más de una. Más de una. Ujú. Pero Argentina no, todavía. Están en eso. Están en eso. Sí, ya el CONICET, lo que pasa es que ahora, bueno, hay que ver cómo surgen los presupuestos, si realmente van a tener la factibilidad. Contaba este funcionario ya te digo, de Santa Fe, que esta empresa de alemana, este laboratorio, a Sudamérica mandó ponerle una carga determinada. Que Brasil y las ciudades del norte, las provincias del norte, Formosa, Misiones, acapararon la mayor cantidad y prácticamente no quedó nada para distribuir eso es lo que estaba planteando. ¿Podría ser algo más o menos así? Puede ser, precisamente porque epidemiológicamente uno tiene que hacer el foco en los lugares de mayor incidencia. Y mal que nos pese, esas provincias del norte son las de mayor incidencia. Y que Después bajó a Córdoba, bajó a Santa Fe, Buenos Aires tuvo dengue. No, pero el año pasado se reportó un caso que no sé, que precisamente lo que querían, que lo que se investigaba era si era nativo. Porque uno bien. tiene que pensar... Ahí está la diferencia. Claro, si hay gente que viajó a Buenos Aires, puede que lo traiga el dengue de allá. No. Y no necesariamente se haya contagiado. Y ahí Lo que parece que sí, es que hoy por hoy la incidencia de la migración del mosquito está llegando al norte de la Patagonia, podría estar llegando al norte de la Patagonia. Ajá. De hecho, una de las noticias fue que Mendoza liberó los mosquitos estériles. Esto para evitar la propagación. A ver, contame un poquito, ¿por qué estériles? Se hacen mosquitos estériles, como la mosca de los frutos acá, Sí, que tiraban sí. las moscas en sobrecitos, Sí. para que esas, como tienen un periodo de vida. de apareamiento, digamos, de reproducción, con un mosquito estéril no se pueden reproducir los mosquitos y bajaría muchísimo la incidencia
de la presencia del mosquito, que es el vector por el cual se contagia el dengue. Eso que estás contando vos, ¿se hace en laboratorio ya? O sea, Sí, se hace en genética pura, laboratorio, sí. Genética. Sí, es más, los habían sacado rojos. Tengo entendido a los mosquitos que no los maten, porque ese mosquito rojo es el que impide la proliferación Claro. de mosquitos. Produce el apareamiento, pero es estéril. Mirá. Entonces no se genera La proliferación de mosquitos. O sea, renovando, capacidad, digamos, inteligencia hay. Es que eso, sí. Sí. Digo, factor humano está, lo que no Y, está es la guita. bueno, No hay en decisión eso, política. Pero también es una cuestión de presupuesto, ¿o no? Es obvio. por eso. Sí, por ejemplo, el polo sanitario de Islas Malvinas tiene un robot para cirugía robótica. ¿Estás hablando de acá en Río Negro o en Neuquén? No, en Buenos Aires. Ah, en Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires. Ah, Islas Malvinas, Sí, el polo sanitario. Claro, es en la localidad ahí de... Sí. Ah, eso no lo sabía. Sí. ¿Tuviste vos, lo viste? Sí. Joder. Ese está casi en desuso. ¿Por No se qué? usa. Bueno, porque no hay presupuesto para que eso se haga funcionar. Porque eso requiere un mantenimiento, porque requiere materiales para llevar adelante la cirugía robótica. La mayoría son importados Ajá. y eso les hace perder competitividad. El Hospital del Cruce, que tenía la derivación del país, Ese lo también, vaciaron, me contaron. bueno, está sufriendo muchas carencias de recurso humano y de recurso material y técnico para seguir es desarrollando como dice Manuel, la actividad la decisión para hacer Sí, eso. hospitales que hacen trasplantes. Tenés- Hospitales que con tratamientos oncológicos de alta complejidad. Qué va. ¿Qué querías agregar? No, tenemos que entenderlo dentro de ese contexto donde decimos lo que se están cambiando las reglas de juego al favor de un sector minoritario y con capacidad económica. Y eso se lo va a dar la medicina privada a quienes lo pueden pagar. Y el resto de la población va perdiendo derechos, va perdiendo respaldo, porque el Estado va retrocediendo y va dejando absolutamente vulnerable a la gente común. Y eso es lo que tenemos que entender. Además de eso, agreguemos que estamos hablando de la salud física y orgánica, ¿no? O sea, que sería la parte, digamos, natural. Ahora, el ser humano no es natural. O sea, hay otro componente de salud, que es la salud psíquica, la salud emocional, y entonces a esa cuestión que estábamos hablando específicamente en la salud orgánica, hay que agregar la pérdida de salud o de condiciones para la salud a nivel social. Ahora mismo se acaba de aprobar, por ejemplo, ayer en Cámara de Diputados, una ley para prevenir la ludopatía, Sí. que es un problema serio. Vos lo encaraste con Sí. el tema de los adolescentes Sí. y todo esto. Y cuando se toma una medida, el gobierno dice que la va a vetar. Y vos decís, ¿vetar por qué? Si no es algo que le implique más dinero, no es algo que le implique gasto, no le desequilibre el presupuesto. ¿Por qué? Simplemente porque la posición política, ideológica de este gobierno es favorecer al gran capital, incluso el capital que enferma a la población. Entonces, la única manera de empezar a parar esto y ver cómo nos recomponemos es que la población entienda que no son medidas aisladas, que no son, se equivocaron en esto. Hay un plan sistemático de enfermar a la población, de diezmar a la población y de arrinconar a la población que quede en un lugar de tercer orden. Estaba hablando de un cuasi genocidio. Y de hecho en la cancha de golf esa de Miramar, Sí. donde la mujer le partió un palo de golf Sí. a alguien por estar tomando mate. Sí. O sea, nadie puede considerar una sociedad sana a una sociedad donde ocurre eso. No.
Y vos fíjate que es icónicamente, es representativo. En mi campo de golf no te quiero a vos, negra de mierda. Ajá. Bueno, esa misma mirada la tienen sobre el país. El otro que fue en una localidad de ahí del Gran Buenos Aires, o de Palermo, ¿verdad? Que pasó una manifestación diciendo que yo soy rico. Sí. Exacto. ¿Qué hacen en mi barrio? Decía. Ajá. Bueno, en general, lo que te están diciendo, ¿qué hacen ustedes en mi país? ¿Qué hacen las comunidades originarias en los lugares donde yo quiero armar un hotel de 5 estrellas? ¿Qué es lo que se está O en trabajando? el lago donde yo quiero ir con mi barco a pescar y no quiero ver negrito cerca. Ahí, Eso es lo que se está lo, confundiendo. lo que se trató ayer también tiene que ver con el cerro ¿Catedral? Catedral, lo que estás contando, o es Es otra anécdota. Es otra anécdota. El catedral yo vi que quieren, A ver, contame un poco de eso, porque lo agarré que quieren por ahí. privatizar para hacer un emprendimiento inmobiliario en el Cerro Catedral. Y lo están denunciando. Esta semana estuvo Bullrich acá en Sí. Villa Langostura, creo, Sí. reunido con empresarios y diciéndole la ley que protege las comunidades originarias en su territorio, la sacamos, La no se volteó. preocupen. O sea, ¿qué está diciendo? Pueden avanzar, pueden correr los cercos como le hicieron al barrio acá en Fernández Oro, Exacto. que lo hizo el pastor. Corramos el cerco, porque a estos negros los tenemos que ir arrinconando. La gente tiene que entender que eso es esencialmente salud. No se puede ser sano en una sociedad, como dice Claudio, que es donde circula la enfermedad. A nivel orgánico, yo tomo un dicho de la Ayurveda, dice, enfermedad es lo que te aleja de lo natural, ¿no? Y ahí pensemos en el tipo de alimentos, ¿no? Una serie de cosas. Pero a nivel global, a nivel holístico de la salud, enfermedad es lo que te impide ser feliz. Y están avanzando, quitando derechos, quitando posibilidades, quitando respaldo, quitando sentido de comunidad. Y todo eso es enfermedad. Sí. Y nos tenemos que hacer cargo, porque si no lo entendemos así, cuando lo veamos, quizás ya no haya posibilidad de volver.